Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar un tema súper importante en el ámbito del derecho laboral, el proyecto de ley y la ley 20.940. Esta ley representa uno de los cambios más significativos en las relaciones laborales en Chile y es esencial entender cómo afecta los derechos de los trabajadores, la negociación colectiva y la libertad sindical. Vamos a revisar los puntos claves de esta ley, explicando en qué consisten, cuáles son sus principales reformas y cómo estos cambios impactan directamente en el entorno laboral. Así que, si estás estudiando derecho laboral o simplemente quieres entender mejor cómo se regulan los derechos laborales en Chile, quédate en este video y empecemos a revisar cada punto. El proyecto de ley y la ley 20.940 marcan un antes y un después en el sistema de relaciones laborales en Chile. Esta ley fue creada para modernizar y reformar los derechos laborales, centrándose en mejorar las negociaciones colectivas y favorecer el rol de los sindicatos como representantes de los trabajadores. Dentro de sus principales objetivos, la Ley 20.940 busca asegurar un equilibrio en el poder de negociación entre empleadores y trabajadores, proteger el derecho a la información y fomentar la libertad sindical de manera efectiva. Lo que veremos a continuación es una revisión de las principales reformas que introducen esta ley. Analizaremos cómo afecta estos aspectos claves en el foro sindical, los derechos de los grupos negociadores y el derecho a la información y los principios de la libertad sindical. A través de estas reformas, la Ley 20.940 no solo redefine los mecanismos de negociación, sino que también establece protecciones específicas que buscan hacer que el sistema de relaciones laborales en Chile sea más justo y equilibrado. 40 fue bastante extenso y tuvo varios hitos importantes que llevaron a su promulgación. El primer paso fue el ingreso del proyecto de ley al Congreso el 29 de diciembre del 2014. Después de intensos debates en ambas cámaras, el proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 7 de abril del 2016. Sin embargo, tras esta aprobación, surgieron dudas sobre la constitucionalidad de algunos aspectos de la ley, lo que llevó a que se presentaran requerimientos al Tribunal Constitucional el 12 de abril del 2017. El tribunal emitió su fallo el 9 de mayo del 2016, resolviendo las inquietudes planteadas. A continuación, el Ejecutivo decidió intervenir presentando un veto que fue aprobado el 23 de junio del 2016, pero esto no detuvo el proceso, ya que hubo un nuevo requerimiento al Tribunal Constitucional el 3 de julio del 2016, el cual fue declarado inadmisible el 27 de julio del 2016. Para garantizar que la ley cumpliera con todos los requisitos, se realizó un control preventivo obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. Con sentencia emitida el 11 de agosto del 2016, finalmente la ley fue promulgada el 29 de agosto del 2016 y publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre del 2016. Con esta publicación, la ley 20.940 comenzó a transformar el sistema de relaciones laborales en Chile. En conclusión, la Ley 20.940 no solo fue el resultado de un largo proceso legislativo, sino que también enfrentó varios desafíos en su camino, como revisiones del Tribunal Constitucional y un veto del Ejecutivo. A pesar de estas dificultades, finalmente se promulgó y entró en vigencia, marcando un antes y un después en las relaciones laborales en Chile. El proyecto de ley fue la modernización del sistema de relaciones laborales en Chile. La idea era hacer que el sistema fuera más democrático, promoviendo un diálogo más abierto y equilibrado entre trabajadores y empleadores, especialmente a través de los sindicatos. Otro aspecto esencial fue la importancia del diálogo social y la negociación colectiva, como mecanismos para lograr un crecimiento sustentable en las empresas. Este proyecto buscaba fortalecer la negociación colectiva, asegurando que los acuerdos entre empleadores y trabajadores mejoraran las condiciones laborales y productivas. Además, la ley introdujo medidas para promover la igualdad de género y la no discriminación. Así, se reconoció la necesidad de garantizar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor y se incluyeron disposiciones para aumentar la representación femenina en los sindicatos. Por último, se reconoció que las normas que regían la negociación colectiva,
antes de esta ley eran vistas como rígidas y formales, lo que dificultaba la llegada a acuerdos. Este proyecto intentaba flexibilizar esos procedimientos para que los acuerdos pudieran fluir de manera más efectiva. En conclusión, el proyecto de ley tenía como objetivo mejorar el sistema laboral en Chile, haciéndolo más justo, equilibrado y adaptado a las necesidades actuales, especialmente en términos de igualdad y negociación. 1940, uno de los principales problemas en Chile era la baja cobertura de la negociación colectiva. Esto significaba que la gran mayoría de los trabajadores no participaban en procesos de negociación colectiva, limitando su capacidad de mejorar sus condiciones laborales. Además, la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, había realizado una serie de observaciones a la legislación chilena, como siempre entrometiéndose en asuntos que no le importa. En primer lugar, señalaba que existían restricciones al derecho de la negociación colectiva, lo que impedía a muchos trabajadores acceder a este mecanismo clave de diálogo social. La OIT también criticaba la legislación que limitaba la libertad sindical, afectando tanto a los sindicatos como a los procesos de negociación colectiva. Por último, había restricciones importantes sobre el derecho a huelga, debilitando una herramienta fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores. En resumen, estos antecedentes fueron clave para impulsar la reforma, ya que era necesario cumplir con las recomendaciones internacionales y ampliar los derechos de los trabajadores. Al promover relaciones laborales más modernas y justas y equilibradas entre empleadores y trabajadores. La intención es que el diálogo y el acuerdo se conviertan en los pilares fundamentales de estas relaciones, asegurando que ambas partes se beneficien. En este sentido, se busca combinar tres elementos clave: la equidad, la eficiencia y la productividad, creando un entorno en el que en que el progreso económico no sacrifique los derechos laborales. Para alcanzar estos objetivos, la ley se apoya en tres pilares esenciales: la libertad sindical, que asegura el derecho de los trabajadores a organizarse; la negociación colectiva, como un medio de diálogo estructurado entre trabajadores y empleadores; y el derecho a huelga efectiva, que garantiza que los trabajadores puedan hacer uso de esta herramienta sin temer represalias o reemplazos injustos. En resumen, el proyecto busca un sistema laboral más justo y equilibrado, donde los derechos de los trabajadores y los objetivos de la empresa puedan coexistir, siempre basados en el diálogo y el respeto mutuo. Este proyecto tiene como primer propósito ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la negociación colectiva dentro de las empresas. Esto busca que más trabajadores puedan participar de este proceso fundamental para alcanzar acuerdos laborales justos. Otro punto clave es fortalecer la participación de los sindicatos, asegurando que estas organizaciones operen bajo los principios de la libertad sindical, promoviendo su rol como representantes legítimos de los trabajadores. Además, la ley incentiva el diálogo y los acuerdos dentro de las empresas, estableciendo que el entendimiento entre empleadores y trabajadores es esencial para mantener relaciones laborales saludables. Para situaciones de conflicto, se pretende legitimar un sistema institucional que permita resolverlos de forma pacífica y eficiente, minimizando el impacto en la productividad y el ambiente laboral. También se propone mejorar la distribución primaria de los beneficios del proceso productivo, asegurando que los trabajadores reciban una compensación justa por su aporte al crecimiento económico. Por último, el proyecto reconoce las particularidades de las micro y pequeñas empresas, conocidas como pymes o MIPES, adaptando las normativas para que puedan también beneficiarse de estas reformas sin verse afectadas por su capacidad limitada en recursos, considerando que son MIPES. En resumen, estos objetivos buscan hacer que la negociación colectiva sea más inclusiva y efectiva, promoviendo el diálogo y resolviendo conflictos de forma pacífica, mientras se cuida el impacto en las pequeñas empresas que son las más vulnerables. El proyecto introduce varios cambios importantes para fortalecer los derechos de los trabajadores en la negociación colectiva. En primer lugar, se propone la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, lo que permitiría incluir a trabajadores que hoy están excluidos de ejercer este derecho, como aquellos que no pertenecen a un sindicato formal. Otro punto clave es la titularidad sindical,
que significa que solo los sindicatos serán los representantes autorizados para negociar colectivamente, lo que fortalece su papel como intermediarios legítimos entre los trabajadores y el empleador. También se busca la ampliación del derecho a la información de los sindicatos. Esto significa que los empleadores deberán proporcionar más información relevante a los sindicatos, lo que les permitirá negociar de manera más informada y efectiva en nombre de sus afiliados. Además, el proyecto incluye la simplificación del procedimiento de negociación colectiva arreglada, haciendo que el proceso sea más accesible y menos burocrático para las partes involucradas. Por último, se introduce el equilibrio de las partes en el proceso negociador, garantizando el derecho a huelga como una herramienta legítima de los trabajadores. Esto asegura que los empleadores no puedan reemplazar a los trabajadores en huelga, lo que aumenta la efectividad de esta medida en casos de conflicto. En resumen, estos cambios buscan fortalecer los derechos de los trabajadores, hacer más efectiva la negociación colectiva y asegurar que el proceso sea justo para ambas partes. Organizaciones sindicales introduce varios cambios importantes a través de la Ley 20.940. En primer lugar, uno de los objetivos principales es la eliminación de prácticas abusivas en las relaciones laborales. Esto implica que se busca poner fin a las acciones que puedan afectar negativamente los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Además, se da un impulso significativo a la promoción del derecho de sindicación, estableciendo garantías en varios aspectos clave. Entre estos se encuentran las horas de trabajo sindical, que permiten a los dirigentes cumplir sus funciones sin afectar su estabilidad laboral. También se fortalece el derecho a la información de los sindicatos, obligando a los empleadores a proporcionar datos esenciales para las negociaciones. El proyecto también facilita la constitución de sindicatos en las micro y pequeñas empresas conocidas como MIPE, permitiendo que estos trabajadores también se beneficien de la protección sindical. Se refuerzan además el fuero de los directores sindicales y las medidas contra las prácticas antisindicales y desleales, protegiendo a los líderes y miembros de los sindicatos de represalias o abusos. Asimismo, establecen mecanismos para prevenir el despido antisindical, asegurando que los trabajadores no sean discriminados por su participación en actividades sindicales. Por último, se da un enfoque especial al fomento de la equidad de género dentro de las organizaciones sindicales. Esto garantiza que las mujeres tengan una representación justa en las estructuras de liderazgo sindical, promoviendo una mayor igualdad de oportunidades dentro de los sindicatos. En resumen, este proyecto busca fortalecer los sindicatos, eliminando prácticas abusivas, promoviendo la igualdad de género y asegurando que los trabajadores estén protegidos y mejor representados en sus negociaciones laborales. Introdujo varios cambios importantes para modernizar el sistema de relaciones laborales en Chile. Uno de los principales cambios fue el fortalecimiento de la titularidad sindical, lo que significa que solo los sindicatos y no los grupos de trabajadores no sindicalizados pueden representar a los empleados en la negociación colectiva. Esto refuerza el rol de los sindicatos como los únicos actores legítimos para negociar con los empleadores. Otro cambio fundamental fue la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga, eliminando la práctica de sustituir a los trabajadores que se encontraban ejerciendo su derecho a huelga, lo cual fortalece el derecho a huelga efectiva. La ley también promovió la igualdad de género en los sindicatos, exigiendo una mayor participación de mujeres en los directorios sindicales. Esto busca una representación más equitativa y justa dentro de las organizaciones sindicales, promoviendo la inclusión de género en la toma de decisiones. Además, la ley amplió el derecho a la información de los sindicatos. Los empleadores ahora deben proporcionar más datos relevantes a los sindicatos, permitiendo que estos puedan negociar de manera más informada y equitativa en nombre de sus miembros. Por último, la ley simplificó el procedimiento de negociación colectiva arreglada, haciendo que sea más accesible para las partes involucradas y reduciendo las complejidades de los procesos, especialmente para las pequeñas empresas y sindicatos. En resumen, la Ley 20.940 fortaleció los derechos sindicales,
mejoró las condiciones para la negociación colectiva y promovió la equidad de género en los sindicatos, asegurando una mayor participación de las trabajadoras y protegiendo los derechos de los trabajadores en huelga. En 1940 se implementaron varios cambios importantes en el sistema laboral chileno. Uno de los principales es la titularidad sindical, que establece que solo los sindicatos pueden negociar colectivamente, eliminando la participación de grupos de trabajadores no sindicalizados. Además, la ley prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga, fortaleciendo el derecho a huelga efectiva. Junto a esto, se impulsa la igualdad de género en los sindicatos, exigiendo mayor participación de mujeres en los directorios sindicales. Otro cambio significativo es la ampliación del derecho a la información, lo que obliga a los empleadores a compartir información relevante con los sindicatos para facilitar la negociación. Finalmente, la ley simplifica el procedimiento de negociación colectiva, haciéndolo más accesible y eficiente. En resumen, la Ley 20.940 fortalece los sindicatos, protege el derecho a huelga y promueve la equidad de género en las organizaciones sindicales. 20.940 se introducen medidas para eliminar prácticas abusivas dentro de las relaciones laborales. Uno de los principales avances es el nuevo artículo 221 del Código del Trabajo, que soluciona el abuso conocido como sindicato del día después, evitando su uso malicioso. También se busca eliminar el uso fraudulento del fuero sindical, particularmente en los sindicatos interempresa, para evitar que se abuse de este derecho. A su vez, se limita el uso del fuero del constituyente, permitiendo que se utilice un máximo de 2 veces por año, lo que previene su uso excesivo. La ley también sanciona como práctica antisindical cualquier ejercicio malintencionado del fuero sindical y se otorga al empleador la facultad de solicitar disolución del sindicato ante un juez laboral en circunstancias específicas. En resumen, estos cambios buscan eliminar las prácticas abusivas que afectan el sistema sindical, garantizando un uso más justo y transparente del fuero sindical. Se promueve el derecho de sindicación, ofreciendo una serie de garantías para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. En primer lugar, se garantiza el uso de horas de trabajo sindical en distintas modalidades, por ejemplo, legales, aquellas establecidas por la propia ley, estatutarias, aquellas contempladas en los estatutos sindicales, especiales, son horas adicionales que pueden requerirse por circunstancias excepcionales, y convenidas, horas acordadas entre los empleadores y los sindicatos de manera voluntaria. Además, se refuerza el derecho a la información de los sindicatos, permitiendo que los dirigentes sindicales accedan a información relevante de manera periódica y según la función que desempeñan. Este derecho incluye información periódica proporcionada por los empleadores, información específica por cargos o funciones dentro de la empresa, datos esenciales para la negociación colectiva y, en caso de ser necesario, información requerida por vía administrativa judicial para hacer cumplir los derechos laborales. En resumen, la ley refuerza el derecho de sindicación, asegurando tanto las horas sindicales como el acceso a la información necesaria para que los sindicatos puedan negociar de manera efectiva y justa. Empresas. La Ley 20.940 establece reglas especiales para la constitución de sindicatos. En empresas que tengan 50 o menos trabajadores, se puede formar un sindicato si al menos el 50% de los trabajadores de la empresa participa en su constitución, con un mínimo de 8 trabajadores. Además, la ley contempla que aquellos trabajadores que están impedidos de negociar colectivamente, según lo establecido en el artículo 305, no se incluirán en el cálculo para formar el sindicato. Otra medida relevante es la aplicación del artículo 227, inciso segundo, que establece que si en la empresa no existe un sindicato vigente, bastará con la concurrencia de 8 trabajadores para conformarlo. No obstante, deberá contemplarse el quórum exigido dentro de un plazo máximo de un año para que el sindicato tenga validez. En resumen, la ley facilita la creación de sindicatos en micro y pequeñas empresas, asegurando que incluso en empresas pequeñas los trabajadores puedan organizarse para proteger sus derechos.
40 también aborda el fuero de los directores sindicales, garantizando su protección desde el momento de su elección y hasta 6 meses después de haber dejado su cargo, lo que asegura que los dirigentes puedan cumplir con sus funciones sin temer represalias. Otro tema importante son las prácticas antisindicales. La ley establece una diferencia clara entre las prácticas antisindicales y las prácticas desleales. Además, introduce cambios significativos a las prácticas antisindicales existentes, ampliando las protecciones para los trabajadores y sancionando tanto a los empleadores como a los trabajadores y organizaciones sindicales que incurran en estas prácticas. Por último, se establecen sanciones específicas por tipo de empresa, según su tamaño o naturaleza, para asegurar que las penalidades sean proporcionales. En cuanto al despido antisindical, la ley refuerza las medidas para proteger a los trabajadores que forman parte de los sindicatos, impidiendo que sean despedidos por ejercer su derecho a la sindicalización. En resumen, la ley refuerza las protecciones para los dirigentes sindicales y penaliza las prácticas antisindicales, asegurando un entorno más justo y equilibrado para los trabajadores y las organizaciones. 940 se promueve el fomento a la equidad de género dentro de las organizaciones sindicales. Uno de los puntos clave es asegurar una representación femenina en el directorio sindical, estableciendo un porcentaje mínimo de trabajadoras que deben estar representadas. Además, se garantiza que al menos una mujer forme parte de la comisión negociadora sindical, lo que asegura que las voces femeninas estén presentes en los procesos de negociación. En resumen, estos cambios buscan asegurar que las mujeres tengan una participación activa en las decisiones sindicales, promoviendo la equidad de género. A continuación, revisaremos los aspectos generales de la nueva negociación colectiva introducida por la Ley 20.940. Esta ley trajo cambios importantes que buscan modernizar el sistema de negociación entre empleadores y trabajadores con el objetivo de hacer el proceso más justo y participativo. Veremos puntos clave como las nuevas reglas de la negociación reglada, el rol de los sindicatos en la negociación y cómo se garantiza un equilibrio de poder entre ambas partes. Estos aspectos redefinen el proceso de negociación colectiva en Chile, asegurando que los trabajadores tengan mejores herramientas para defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. El Código del Trabajo no ofrece una definición precisa de lo que es la negociación colectiva, pero sí establece normas importantes para su desarrollo. Primero, las partes involucradas deben actuar con buena fe, lo que implica cumplir con los plazos y obligaciones establecidos, y evitar cualquier obstáculo que impida llegar a un acuerdo. Esto es fundamental para que el proceso sea justo y efectivo. Por otro lado, cuando se busca determinar si dos o más empresas deben ser consideradas como un solo empleador para efectos de la negociación colectiva, se debe seguir lo dispuesto en los incisos cuarto y siguientes del artículo 3 del Código del Trabajo. En resumen, las normas generales se basan en la buena fe de las partes y en la correcta aplicación de las reglas sobre lo que constituye un solo empleador y la negociación colectiva. La Ley 20.940 mantiene las normas de aplicación para las empresas privadas y aquellas en las que el Estado tiene aportes, participación o representación. No obstante, establece que no existirá negociación colectiva en ciertos casos. En primer lugar, se excluyen las empresas del Estado vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional o aquellas relacionadas con el gobierno, en las cuales leyes especiales prohibirán este tipo de negociación. Asimismo, no se permitirá en empresas o instituciones públicas o privadas cuyo financiamiento provenga en más de un 50% del Estado, ya sea directamente o a través de impuestos o derechos. Finalmente, se excluyen los establecimientos educacionales particulares subvencionados y los establecimientos de educación técnico-profesional administrados por corporaciones privadas, según lo dispuesto en el Decreto Ley 3166 de 1980. En resumen, la ley excluye la negociación colectiva en sectores específicos del Estado y en instituciones que reciben más del 50% de su financiamiento del sector público. Las modificaciones introducidas por la Ley 20.940 derogaron ciertas reglas que anteriormente prohibían negociar colectivamente a un grupo de trabajadores. Uno de estos grupos incluye a los trabajadores contratados por obra o faena transitoria o de temporada, quienes antes estaban excluidos de este derecho
ahora lo están. Otro grupo que ahora puede negociar colectivamente incluye a aquellas personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores. Por último, la ley también eliminó las restricciones para los cargos superiores de mando, siempre que estos tuvieran atribuciones decidoras sobre políticas y procesos productivos o de comercialización, quienes ahora también pueden participar en la negociación colectiva. En resumen, la ley amplió el derecho a negociar colectivamente a trabajadores que antes no estaban permitidos, fortaleciendo el sistema de negociación. En el proceso de tramitación de la Ley 20.940 hubo una discusión importante sobre la titularidad de los grupos negociadores en la negociación colectiva. Estos grupos se consideran como una agrupación voluntaria de trabajadores que se conforman para negociar colectivamente, lo cual es un reflejo del derecho de asociación. Sin embargo, es importante destacar que los grupos negociadores no están regulados directamente en el Código del Trabajo, lo que significa que sus atributos, potestades y facultades deberán ser evaluados caso a caso por los operadores jurídicos que interpreten estas situaciones. En resumen, los grupos negociadores no están regulados por el Código del Trabajo, por lo que su funcionamiento se debe analizar según cada caso específico. En la Ley 20.940 se especifica quiénes son los trabajadores impedidos de negociar colectivamente. Esto incluye a aquellos que tienen facultades de representación del empleador y están dotados de facultades generales de administración, como gerentes y subgerentes. En las MIPES, esta exclusión también aplica a los trabajadores de confianza en cargos superiores de mando. Además, se establece que debe existir una constancia escrita en el contrato de trabajo sobre esta limitación. Si un trabajador o el sindicato desea reclamar, puede hacerlo sin plazo y la resolución de la inspección puede ser recurrida judicialmente en un plazo de 15 días. Finalmente, las MIPES pueden excusarse de negociar colectivamente con los trabajadores que están bajo un contrato de aprendizaje. En resumen, la ley establece quiénes están impedidos de negociar colectivamente, especialmente aquellos en roles de administración o trabajadores con un contrato de aprendizaje. La ley establece que no pueden ser objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador para organizar, dirigir o administrar la empresa, así como todo aquello que sea ajeno al ámbito de la empresa. O sea, los temas que afectan directamente la capacidad del empleador para gestionar la empresa no pueden ser negociados colectivamente. En el marco de la negociación colectiva, es importante tener en cuenta las reglas sobre los plazos y su cómputo. Los plazos se calculan en días corridos, con la excepción de los casos de mediación obligatoria, donde el cálculo es distinto. Si un plazo vence en un día sábado, domingo o festivo, se prorroga automáticamente al día hábil siguiente. En cuanto a los ministros de fe, la ley establece que pueden ser inspectores del trabajo, notarios públicos, oficiales del registro civil, funcionarios de la administración del Estado o secretarios municipales. Ellos son los encargados de dar fe pública sobre los actos vinculados a la negociación colectiva. O sea, los plazos en la negociación colectiva deben respetar días hábiles y los ministros de fe son quienes garantizan la formalidad del proceso. Pero de la negociación colectiva protege a los trabajadores afiliados a un sindicato durante el proceso de negociación. Los afiliados al sindicato estarán protegidos desde 10 días antes de la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta 30 días después de la suscripción de este o hasta la notificación de un fallo arbitral si corresponde. Por otro lado, aquellos trabajadores que se afilian durante la negociación gozarán de fuero a partir del momento en que se comunique la afiliación al empleador y hasta 30 días después de la suscripción del contrato colectivo o la notificación del fallo arbitral. Además, los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra faena no es necesario solicitar el desafuero. En resumen, el fuero protege a los trabajadores durante la negociación colectiva, tanto para los afiliados como para quienes se afilian durante el proceso. El fuero de la negociación colectiva arreglada protege a los trabajadores desde 10 días antes de la presentación del proyecto de contrato colectivo. Esto garantiza que los trabajadores involucrados en la negociación no puedan ser despedidos ni sufrir represalias durante el proceso.
La protección del fuero se extiende hasta 30 días después de la suscripción del contrato colectivo o de la notificación del fallo arbitral, en caso de que haya intervención de un tribunal. Este marco temporal asegura que los trabajadores estén protegidos durante todo el ciclo de la negociación. En conclusión, el fuero cubre a los trabajadores desde 10 días antes de presentar el proyecto hasta 30 días después de la firma del contrato, garantizando su protección en todo el proceso. Existen varias formas de negociación colectiva en el marco de la ley. Primero tenemos la negociación a través de sindicatos regulares que se rigen por el título cuarto y libro cuarto del Código del Trabajo. Esta es la forma más común y estructurada de negociación. Luego están las negociaciones sujetas a reglas especiales que aplican a los sindicatos interempresa y a los trabajadores eventuales de temporada o de obra o faena transitoria. Estas siguen normas específicas debido a la naturaleza de sus labores. También está la negociación no reglada, regulada por el artículo 314 del Código del Trabajo, que permite un mayor grado de flexibilidad. Por último, existen grupos negociadores, que son grupos de trabajadores formados únicamente con el propósito de negociar, sin constituirse como sindicato. En resumen, la ley permite distintas formas de negociación colectiva, desde la más reglada hasta las formas más flexibles como la no reglada y los grupos negociadores. La negociación colectiva no reglada permite que, en cualquier momento y sin restricciones, uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales puedan iniciar negociaciones voluntarias y directas. Estas negociaciones no están sujetas a las normas de procedimientos tradicionales, lo que les otorga flexibilidad para convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado. Es importante destacar que la negociación semirreglada, que estaba incluida originalmente en el proyecto de ley como el artículo 315, fue eliminada por un fallo del Tribunal Constitucional. En resumen, la negociación no reglada es más flexible, permitiendo acuerdos directos entre las partes sin procedimientos formales, a diferencia de la negociación reglada. Ahora vamos a adentrarnos en el derecho a la información dentro de la negociación colectiva. Este derecho es esencial porque permite a los sindicatos acceder a información relevante sobre la situación de la empresa, lo que fortalece su posición en las negociaciones. En lo que sigue, exploraremos cómo este derecho asegura que las organizaciones sindicales puedan pedir datos financieros y operativos, y los plazos específicos que las empresas tienen para entregar esta información. Veremos también cómo este derecho se aplica según el tipo de empresa, ya sea grande, mediana o pequeña, y los requisitos de transparencia que deben cumplir cada una. Las grandes empresas tienen la obligación de entregar a los sindicatos constituidos en ellas una información periódica que incluye el balance general, los estados de resultados y los estados financieros auditados. Esta entrega debe realizarse en un plazo de 30 días desde que los documentos estén disponibles. Por otro lado, toda información pública que las empresas deban poner a disposición de la Superintendencia de Valores y Seguros también debe entregarse en un plazo de 30 días desde que se ponga a disposición. Además, en caso de la constitución de un nuevo sindicato, el plazo para entregar la información es de 30 días desde la comunicación en la Asamblea, de acuerdo al artículo 225. En resumen, las grandes empresas tienen plazos claros de 30 días para entregar información financiera a los sindicatos y la superintendencia. En las micro y pequeñas empresas, los sindicatos que tengan derecho a negociar pueden solicitar información 90 días antes del vencimiento del instrumento colectivo vigente. Esta información incluye planillas de remuneraciones pagadas a los socios, de segregadas por haberes, así como otros detalles relevantes para la negociación. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, la obligación de entregar información periódica ocurre una vez al año e incluye los ingresos y egresos declarados al Servicio de Impuestos Internos. La empresa tiene un plazo de 30 días desde la declaración anual para proporcionar estos datos. En resumen, los sindicatos pueden solicitar información clave antes del vencimiento de los acuerdos y las empresas deben entregar datos financieros anualmente. En las grandes y medianas empresas, los sindicatos que estén negociando tienen el derecho de solicitar información específica 90 días antes de que venza
el instrumento colectivo vigente. Esta solicitud incluye la planilla de remuneraciones, la cual debe estar segregada por haberes, indicando también las fechas de ingreso y los cargos o funciones de los trabajadores afiliados a la organización. Este tipo de información es crucial para que las organizaciones sindicales puedan realizar una negociación colectiva bien fundamentada y con todos los detalles financieros que les permitan velar por los intereses de los trabajadores. En resumen, los sindicatos tienen el derecho de solicitar información detallada de las remuneraciones antes del vencimiento de un acuerdo, lo que fortalece su capacidad para negociar de manera más justa. En el proceso de negociación colectiva, el empleador está obligado a proporcionar información clave a los sindicatos. Esto incluye el valor actualizado de todos los beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente y los costos de mano de obra de los últimos 2 años o del periodo de duración del contrato, si es superior a 2 años. Además, cualquier información periódica de los artículos 315 y 318 que no se hayan entregado a tiempo deben ser proporcionadas. Por último, el empleador debe revelar cualquier información que pueda afectar la política de inversiones futuras, siempre que ésta no sea confidencial. En resumen, esta transparencia en la entrega de información garantiza que las negociaciones se realicen con toda la información financiera necesaria para que ambas partes lleguen a un acuerdo más justo. El derecho a solicitar planillas de remuneraciones durante una negociación colectiva está sujeto a ciertas autorizaciones. Las organizaciones sindicales solo pueden solicitar esta información si está contemplado en sus estatutos o si los trabajadores lo han autorizado expresamente de manera individual. Esta medida busca asegurar que se respete la privacidad de la información salarial. En resumen, el acceso a la información financiera en el contexto de la negociación colectiva está limitado por el respeto a las normas de privacidad y autorización de los trabajadores, garantizando un manejo responsable y autorizado de esta información. Cuando no existe un instrumento colectivo vigente, los sindicatos o grupos de negociadores pueden solicitar información en cualquier momento. El empleador está obligado a entregar la información solicitada en un plazo de 30 días contados desde la solicitud. Esto permite mantener la transparencia y la posibilidad de gestionar los derechos de los trabajadores, aun cuando no exista un convenio colectivo activo. En resumen, la flexibilidad para solicitar información sin un instrumento vigente asegura que los derechos de los trabajadores estén protegidos en todo momento con plazos claros para su entrega. En las grandes y medianas empresas, los sindicatos pueden solicitar información de los cargos o funciones de los trabajadores de manera innominada, una vez al año. Esta información debe ser entregada dentro de los 30 días posteriores a la solicitud, conforme lo establece el artículo 154 del Código del Trabajo. Para las empresas medianas, esta información solo podrá ser solicitada con fines específicos de negociación colectiva, cuando haya al menos 5 trabajadores en cada cargo o función. Además, es fundamental que se respete la privacidad de la información individual de cada trabajador para no infringir las disposiciones del artículo 154 bis. Conclusión: el cumplimiento de estos requisitos garantiza la transparencia en la entrega de información sin comprometer la confidencialidad de los trabajadores. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta explicación sobre la Ley 20.940 y sus reformas principales te hayan sido útil para comprender los cambios en la negociación colectiva y el fortalecimiento de los derechos sindicales en Chile. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios, estaré feliz de ayudarte. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre temas de derecho laboral, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.